Bienvenidos nuevamente, mis queridos alumnos del primer año medio A y del primer año medio C. Hoy día 29 de julio a esta clase de química, por supuesto, virtual, que va a ser compartida en el canal de YouTube, como siempre, para que ustedes la puedan revisar si tienen alguna duda, o por supuesto repasar los contenidos para las evaluaciones que tengamos durante todo este segundo semestre. Información importante, como les decía antes de empezar a grabar la clase, las evaluaciones van a seguir siendo de manera virtual y por supuesto el material que nosotros trabajemos va a seguir siendo compartido a través de la plataforma Classroom. Así como dice aquí nuestra primera página o esta portada de la presentación, durante estas clases, durante estas 3 primeras semanas vamos a hacer una nivelación de los contenidos. ¿Para qué? Para que veamos que ya tenemos bien aprendida la unidad que trabajamos el semestre pasado, para dar paso a esta unidad de estequiometría de reacción. Para eso, por supuesto, yo los invito a que puedan participar, al igual como me saludaron todos, pueden ser a través del chat o a través del micrófono, pero necesito saber que están conectados conmigo y que están comprendiendo esta síntesis de contenidos, ¿ya? Y si alguien tiene una duda, un aporte a la clase, algo que quiera aclarar, ¿cierto? Tiene que hacerlo en esta oportunidad. Nuestra forma de comunicación sigue siendo a través del correo electrónico, sin embargo, como yo sé que ya estamos modo presencial y virtual, si ustedes tienen algún tipo de duda, si necesitan preguntarme algo, yo igual estoy en el colegio, ya se acercan ahí a la sala de los profes y me llaman, por supuesto, y voy a estar dispuesta a aclarar cualquier tipo de dudas. Por supuesto, les doy la bienvenida a este segundo semestre. Espero que sigamos trabajando de la manera responsable, como lo hicieron el semestre anterior, de manera comprometida. Eso quiere decir que ustedes van a estar dispuestos a entregar lo mejor de cada uno de ustedes para llevar a cabo todos los contenidos que tenemos que abordar. Vamos a aceptar a Martín, que viene ingresando, y nuestra clase número 20 en lo que va del año, en esta semana número 1, después del retorno o del receso de vacaciones de invierno. Vamos a Profe, aclarar, dígame. ¿y no vamos a tener nunca presencial? En algún momento, como es con aforo, vamos a tener que ver si es que en algún momento nos vamos a encontrar de manera presencial, ¿ya? Sin embargo, como ustedes los días que vienen tienen otras asignaturas, en el caso de clínica, por un juego ahí logístico, que tenemos que estar todos los profesores en distintos cursos, ya de manera simultánea, por ahora no nos vamos a encontrar presencial, Renato. ¿Ya? Pero a medida que nosotros vayamos avanzando y vayamos viendo cómo se gestiona todo este segundo semestre, que recuerden que no sabemos todavía si en algún momento volvemos a cuarentena, si volvemos totalmente a clases virtuales o si vamos a seguir avanzando en esta presencialidad. Cualquier cambio en el horario les va a ser informado, ¿ya? En algún momento nos vamos a encontrar en la sala de clases. Pero como les decía, el contenido que yo voy a trabajar con ustedes de manera virtual es exactamente el mismo contenido que estoy trabajando con el primero B, que es de manera presencial, ¿ya? En algunos cursos paso así, me pasa también con los segundos medios, ¿ya? Respecto a la forma de evaluación que vamos a tener en este segundo semestre, chiquillos, es igual al primer semestre, solamente que yo les quiero aclarar, ahí como puse, dice evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Las evaluaciones formativas son nuestros cuestionarios, ¿cierto? O estas como evaluaciones cortitas que yo subo a Classroom, que durante este semestre vamos a evaluarlas y las vamos a calificar igual. Eso quiere decir que todos los cuestionarios que yo suba, todas las actividades van a tener una nota acumulativa que vamos a poner en el libro de clases como la nota número 5. Así que los invito a todos a que realicen las actividades y las evaluaciones formativas que yo voy a ir dejando. Obviamente yo les voy a ir avisando, ¿cierto? Ustedes tienen que estar atentos a su correo electrónico con cualquier información del tipo de evaluación, cualquier pregunta, ya saben que nos podemos comunicar o cuando ustedes vengan al colegio, o si no, me mandan un correíto a tareasquímicasislg@gmail.com. Ahí lo compartí en el chat, por si a alguien se le ha olvidado cuál es nuestro correo electrónico de la asignatura, sigue siendo el mismo, ¿ya? Importante que cuando me manden cualquier trabajo, duda, consulta, inquietud, tienen que identificarse con su nombre, con su apellido y también indicando a qué curso pertenecen, para yo saber con quién estoy conversando.
¿Ya? Evaluaciones sumativas, mínimo 4. Eso quiere decir que tenemos que tener mínimo 4 pruebas o trabajos evaluados durante este semestre. La primera fecha tentativa de pruebas para esta unidad de nivelación que vamos a hacer durante estas 3 primeras semanas corresponde al día 12 de octubre. Me corrí un par de meses, 12 de agosto, ¿ya? Yo se los voy a publicar también en el Classroom, pero para que ya lo tengan, ¿cierto?, en su calendario de evaluaciones, el 12 de agosto vamos a tener nuestra primera prueba. ¿Por qué vamos a hacer esta nivelación? Porque, por supuesto, yo tengo que identificar y tengo que tener claro que todos tienen los contenidos mínimos obligatorios aprendidos, ¿ya? Yo sé que a algunos nos cuesta un poquito más, a otros se nos puede hacer un poquito más fácil, pero la clase siempre está hecha para todos, para que todos vayamos avanzando en bloque, ¿ya? Así que si alguno tiene dudas, preguntas, consultas, ahora es el momento durante la realización de la clase que puedan ir opinando o que puedan ir preguntándome y aclarando todas sus interrogantes, ¿ya? ¿Dónde se van a tomar las pruebas? Al igual que el semestre pasado, siguen siendo de manera online a través de la plataforma WebClass, tanto los que vienen presencial como los que tienen virtual, siempre van a tener la misma prueba en la plataforma WebClass. Y por último, lo que dice aquí abajo, al igual como lo hicimos el semestre anterior, va a haber una bonificación por participación. ¿Se acuerdan que el semestre pasado, cuando hacíamos el repaso para la prueba una clase antes, siempre yo anotaba quienes participaban? Durante este semestre vamos a hacer lo mismo, con el fin, por supuesto, de premiar esta interacción que se produce entre ustedes conmigo, ¿ya? Dando 1 o 2 décimas para esa evaluación según la participación que ustedes tengan. Cabe destacar que seguimos trabajando con el mismo respeto que hemos tenido siempre, con esta cordialidad, ¿cierto? Y también respetando el turno para hablar y sin caer en faltas de respeto ni con la profesora ni con los compañeros. Una vez aclarado todo esto, ¿alguien tiene alguna duda que me quiera decir, que me quiera preguntar antes de comenzar con el objetivo de la clase el día de hoy? A ver, ¿todo claro? Tienen que ir respondiendo. Muchas gracias, chiquillas. Entonces, como no hay dudas, vamos a presentar el objetivo de la clase del día de hoy. Excelente. Muy bien. Objetivo de la clase para que lo tomen ahí en sus apuntes, porque yo espero que si un día nos encontramos y ustedes me muestren sus cuadernos, me muestren todas las clases que hemos tenido con su respectivo objetivo. Recuerden que estamos a 29 de julio y el objetivo de la clase el día de hoy corresponde a recordar conceptos relacionados con reacciones y ecuaciones químicas. Entonces, para empezar, ¿alguien me podría decir alguna palabra, algún concepto, algo que recuerden del semestre anterior de lo que estuvimos trabajando respecto a esta unidad de reacciones químicas? El método algebraico y de tanto. Muy bien, Renato, eso fue lo que evaluamos, ¿cierto?, en ese trabajo. Si alguien lo tiene pendiente, puede enviarlo todavía con calificación máxima un 4, porque ya hemos tenido varias instancias para entregarlo, pero si alguien se quiere poner al día, siempre es tiempo. Martín nombra otro concepto importante, reactantes y productos. A ver, ¿qué más se acuerdan? Ya, Renato nos ¿Índice? dijo El balance, coeficiente. coeficiente. ¿Cómo se llamaba ese coeficiente? Tenía un apellido. Estequiométrico. Ese que me... Muy bien, Marlon y Crista, coeficiente estequiométrico. Miren, me llegan por aquí un comentario que dice, es un proceso mediante que los reactantes se transforman en productos. Sara nos comenta las reacciones y ecuaciones químicas. Muy bien, Cata. Y ahora mi pregunta es, chiquillos, ¿las reacciones y las ecuaciones son lo mismo? No. ¿No No, son lo mismo? Anaí me dice que no, me contestan por el audio que no. ¿Y alguien me podría decir en qué se diferenciaban? porque la reacción es como el acto y la ecuación es como
simbolización, si se puede decir así. Muy bien, excelente, Marlon. Tal cual como nos decía el compañero entonces, uno tiene que ver con la acción, con lo que nosotros vamos a lograr o con lo que nosotros queremos hacer en un laboratorio, y la ecuación química es un facilitador donde nosotros simbolizamos lo que estamos haciendo. Damos una base científica que dice lo que está ocurriendo ahí como proceso se simboliza de la siguiente forma. Y eso es lo que vamos a trabajar durante esta clase. Ay, miren, aquí aparecieron nuevos conceptos. Anaís nos dice, las ecuaciones son la representación gráfica de una reacción. Perfecto. Martín nos habla de los tipos de reacciones que estudiamos el semestre pasado. Sustitución simple, sustitución doble, adición y descomposición. Y la Sofi nos dice que la reacción es el proceso y la ecuación la simboliza esta reacción química. Muy bien, esta evaluación diagnóstica me da una sensación de que ustedes el semestre pasado comprendieron todos los contenidos que abordaron, por lo tanto en esta primera prueba yo quiero tener muy buenas notas. Ya, yo quiero que les vaya a todos muy bien, con el fin por supuesto de que podamos dar este paso a la segunda unidad que vamos a abarcar, que es el sustento, como yo les digo, este piso que nos va a permitir seguir comprendiendo nuevos y quizás unos conceptos que son un poco más difíciles, porque ahora cuando ya terminemos esta unidad, vamos a usar la calculadora, nos vamos a poner a cuantificar cuánto reactante tengo, cuánto producto voy a obtener de esa reacción química, es lo que nosotros queremos, pero para eso yo necesito que la teoría que yo les he enseñado la tengan absolutamente clara. Entonces, vamos a especificar que una reacción química, al igual como lo dijeron ustedes, es un proceso químico, tal cual como dice aquí, en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes se transforman en otras sustancias llamadas productos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros íbamos a tener estos iniciadores de la reacción, los cuales se iban a mezclar, ¿cierto? Iban a compartir sus características, su naturaleza, el origen, de dónde provienen, y se iban a mezclar de tal forma de que iban a tener como resultado final a estos participantes que están en el lado derecho, que se llamaban productos, ¿ya? Entonces, siempre que yo quiera tener una reacción química, tenemos que tener reactantes y productos. No puede haber una reacción que no tenga reactantes, porque ¿qué pasa si no tengo reactantes? ¿Hay reacción? No. No hay reacción química, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que tener visualizados que los reactantes también los podemos llamar reactivos cuando estamos en un laboratorio, y los reactivos serían, por ejemplo, yo voy a un mueble y digo, ya, voy a sacar el hidróxido de sodio, voy a sacar el ácido sulfúrico y voy a hacer una reacción de neutralización, por ejemplo. Esos son mis reactantes, porque ellos van a reaccionar de tal forma de generar un producto. Y mi pregunta es, cuando yo quiero formar un producto, ¿puede ser cualquiera? ¿Es azaroso? ¿O yo tengo que juntar los reactantes indicados para formar un producto en específico? A ver, hay que juntarlos. La Sofi nos dice, es como una receta, sin material no hay producto. Muy bien explicado. Siempre tenemos que tener, ¿cierto?, estos reactantes, pero ojo, recuerden que los productos de las reacciones químicas siempre van a cumplir la necesidad que nosotros tenemos desde el ámbito científico de poder dar solución o una creación, ¿ya?, a algo que nos va a satisfacer una necesidad. Eso nos va a satisfacer. Nosotros siempre decimos, ya, vamos al supermercado y compramos, por ejemplo, yogur, porque sabemos que el yogur, ¿cierto?, nos alimenta. Entonces, ese producto fue creado con esa finalidad. ¿Y de dónde proviene ese producto? Su origen es en una industria que trabaja, ¿cierto?, con reactantes, pero que tiene un foco que es esta industria de alimentos. Entonces, esas reacciones se rigen en base a la necesidad de crear un producto que satisfaga, por supuesto, nuestra necesidad, pero bajo parámetros determinados, ¿ya? Yo les conté el semestre pasado que una de las variables más importantes a controlar dentro de cualquier reacción química tiene que ver con la temperatura, y eso nosotros lo podemos ver en todo nuestro entorno. Nosotros podemos darnos cuenta que si nosotros nos queremos hacer un tecito, por ejemplo, y lo hacemos con agua recién hervida, el tecito, ¿cierto?, empieza a mezclarse con el agua, nos da ese saborcito rico. Pero ¿qué pasa si yo voy y me hago un té con agua fría? ¿Tengo el mismo resultado?
Tengo el mismo resultado, ¿no? No, ¿No? No, ¿cierto? Se genera tal vez, suelta un poquito de color, pero no hay el producto que uno espera. Por eso es importante que nosotros sepamos que para una reacción química el contexto donde uno la realiza es también muy importante. Como les decía, al primero medio B, hoy día que también tuve con ellos, yo les comentaba que es muy importante saber bajo qué contexto estamos trabajando. Si nosotros estuviéramos en un laboratorio, por ejemplo, en el laboratorio uno llena una hoja o una ficha, donde en esa hoja damos la información necesaria bajo qué contexto se está haciendo ese experimento, qué temperatura tenemos dentro de la sala, por ejemplo, cuál es la fecha de vencimiento que tienen los reactantes. Porque no se trata de que, no, tengo un ácido que es de hace 10 años. Esos 10 años han causado algo en esos reactantes. Entonces tenemos que estar ciertos que todos aquellos parámetros que afectan en la reacción tenemos que tenerlos bajo control. Y ahora nos vamos al ejemplo de aquí. Y mi pregunta para toda la clase es la siguiente. ¿Cuántos átomos de cloro hay presentes en los reactantes? 2. 2. A ver, ¿quién dijo 2? ¿El señor Marlon? Sí. ¿Por qué hay 2, Marlon? A ver, cuéntenos. Porque sí, no, porque en la ecuación muestra que hay 2. La ecuación, ¿y en Y qué se fijó usted? Por ejemplo, si no hubiesen estado estas esferas de colores, ¿en qué se hubiese fijado usted? en las palabras, o sea, las letras que tiene, Ya, como lo muestra en la tabla periódica, así se demuestra, se simboliza el cloro. se simboliza. Mira, aquí Sofía nos dice, nos fijamos en el A más B. Anaí dice que nos fijamos en una palabra, o en este caso en una simbología que se llama subíndice. ¿Qué representaba el subíndice, chiquillos? ¿Qué representaba? La cantidad de átomos. Recuerden que el subíndice, que es este número pequeñito que nosotros trabajamos el semestre pasado, siempre nos indica la cantidad de átomos, mientras que el número grande, ¿qué nos indicaba y cómo se llamaba? El La numerito cantidad de grande, Daba la moléculas. cantidad de moléculas, cantidad de moléculas, ¿y cómo se llamaba? coeficiente estequiométrico. Muy bien, excelente, Maite, Sofía, Nair, Cristal, Joseph, ahí que también me estaba comentando. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que en los reactivos y en los productos vamos a tener los mismos elementos químicos que están participando, pero que ellos se reordenan de manera diferente. ¿Por qué? Porque están haciendo la ruptura de estos enlaces. Cuando nosotros rompemos enlaces, estamos en presencia de una reacción química. Recuerden que se rompen los enlaces porque estos elementos necesitan buscar nuevas familias o nuevos amigos para formar nuevos compuestos, compuestos que sean de nuestro interés. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Miren, miren lo que pasó aquí. El cloro, ¡pum!, estaba con su hermano cloro, pero ellos dijeron, ya, rompamos esta amistad y para separarnos hay una ruptura de enlace. Y en esas rupturas de enlaces se generan nuevas características de la reacción, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Yo el semestre pasado les enseñé a clasificar las reacciones de acuerdo al movimiento de los átomos que nosotros teníamos. Habían, tal cual como me decían al inicio de la clase en la activación de conocimientos previos, ustedes me dijeron, profe, nosotros vimos adición, vimos descomposición, vimos sustitución simple y vimos sustitución doble. Pero hoy día también quiero aún más como englobar todos estos contenidos y comentarles que en una reacción química, aparte de obtener productos, también podríamos reconocer otras características, tal cual como se muestra en la diapositiva. En el número 1 dice emisión de luz. Nosotros vamos a encontrar reacciones que cuando estemos en presencia de un laboratorio vamos a decir, uy, pero esta reacción como que generó luz. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los reactantes, cuando ellos se unieron, hicieron esta emisión de luz. ¿Qué tipo de reacciones cumplen con esta característica? Eso va a depender de la naturaleza de cada una de ellas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo más importante es que los reactantes se van a mezclar en la medida de que ellos tengan afinidad. ¿Ya? Porque si no, vamos a verlo más adelante, hay reactantes que no son amigos entre sí y que nosotros de manera forzosa o de manera más artificial, por llamarlo de alguna forma, vamos a tener que modificar algo para que eso pueda ocurrir. Cuando ustedes vayan avanzando en los contenidos, por ejemplo, de biología,
se van a dar cuenta que hay presencias de catalizadores en una reacción. Yo les hablaba el semestre pasado que habían reacciones que eran lentas, lentas, y que uno no podía esperar todo el tiempo para que eso ocurriera. Entonces, como no teníamos tanto tiempo para esperar, ¿qué ocupábamos nosotros? Ocupábamos un catalizador, que es un acelerador de la reacción, con el fin de que el tiempo donde ocurre esa reacción sea más cortito, para obtener el producto de una manera más rápida. Otra característica importante de una reacción química puede ser que liberen gases. ¿Dónde, por ejemplo, hay liberación de gas? ¿Ustedes han ido alguna vez a la playa? ¿O al sur o al norte? ¿Han viajado alguna vez por la carretera, cierto? Me imagino que todos se han ido por ahí y se han dado cuenta que hay muchas industrias y que estas industrias tienen una chimenea y que hay una emisión de vapor. ¿Se han dado cuenta o no? Que uno dice, ¡uy, mira que hay humo! ¿Se han dado cuenta de eso, no? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Creo que sí. ¿Creen Sí. que sí? Entonces ahora cuando vayan, para el que no se ha dado cuenta, van a ir mirando el camino, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que existe una liberación de gases en forma de vapor. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros realizamos una reacción y se produce esta liberación de la papelera, excelente, Martín, muy bien. Cuando nosotros tenemos estos tipos de reacciones donde se liberan gases, ¿ya? Hay que tener un control de esos gases. ¿Por qué creen ustedes que se tienen que controlar? ¿Qué pasará si no se controlan? Aquí en Chile tenemos un problema con esa regulación de la emisión de gases. Algunos gases pueden ser tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros no controlamos esos gases, si nosotros no tenemos una entidad que regule cuánta emisión de esos gases hay, estamos produciendo mayor contaminación ambiental y no estamos cuidando nuestro entorno. Podemos afectar a la comunidad, ¿cierto? Que somos nosotros, podemos afectar la flora, la fauna de nuestro país y aparte generar aún mayor contaminación ambiental. Por eso las reacciones químicas son muy entretenidas, pero también tenemos que ser muy responsables con este proceso que nosotros estamos llevando a cabo de manera obviamente profesional. Las personas que realizan y que trabajan en laboratorios o industrias siempre, pero siempre tienen que tener la responsabilidad con el ecosistema. Y eso es algo que ustedes tienen que tenerlo claro desde ahora que están en primero medio, para que cuando vayan en cuarto medio y escojan su carrera y después vayan a la universidad, independiente de la arista que tomen, sean responsables con el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué me comentaron por aquí? Miren qué importante, Anaís me dice, no solamente en las fábricas, en la ganadería igual ocurre la liberación de gases, por supuesto, porque siempre hay involucrado un proceso químico, una reacción de la que nosotros estamos hablando. Excelente, siempre Sofi nos dice, hay que crear un control. Hay un control ya de gases contaminantes. Muchas instituciones, ¿cierto?, tienen como sello y como característica principal el cuidado del medio ambiente, pero hay otros entes reguladores que no actúan de manera como debiese. ¿Y qué pasa ahí? Tenemos índices de contaminación muy altos, ¿cierto? Tenemos que la calidad del aire no es la que corresponde y eso se provoca a partir de una reacción química. Muy bien, Anaí nos dice, el excremento de las vacas tiene dióxido de carbono, por supuesto, porque es una reacción que está en presencia de aire y se empiezan a generar reacciones de combustión, y siempre en la combustión lo que nosotros vamos a liberar es dióxido de carbono. Muy, muy bien, primero medio, ahí sí, maravilloso. Por último, o sea, no por último, número 3, liberación de energía térmica. Hay reacciones que cuando uno, por ejemplo, va a tocar el vasito precipitado que tiene en el laboratorio, ¡pum!, está caliente. Por eso uno tiene que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque la generación de ese producto liberó energía. Y cuando se libera energía, la mayoría de las veces es en forma de calor. Es decir, la temperatura dentro de esa reacción, si estaba pasando a 25 grados, perfectamente podría pasar a 40 o 50 grados. ¿Ya? Por eso la variable de temperatura es muy importante. Dígame, ¿quién estaba, Marlon? Renato, Renato, dígame. ¿el Ahí lo colegio encontré. tiene laboratorio? El colegio tiene laboratorio, pero por protocolo, ¿cierto? Por el tema del COVID, nosotros no podemos hacer utilización todavía de ese laboratorio, porque, ¿cierto?, hay que tener la distancia social, bien digo, necesaria para llevarlo a cabo, pero en algún momento, quizás de aquí a que salgan de cuarto medio y si seguimos trabajando juntitos, vamos a poder
llegar a utilizarlo, ¿ya? Para crear alguna reacción buena. Tengo la idea de grabar una reacción muy sencilla, de subírselas como una cápsula para que ustedes puedan responder una evaluación formativa, ¿ya? Para que estemos más cercanos a lo que es el tema de crear. La química tiene esa maravilla de que nosotros podemos crear productos a partir de una reacción y con reactantes que son muy sencillos, pero siempre con el compromiso de que lo estamos haciendo bajo las medidas necesarias de prevención de que no nos va a pasar nada, ¿ya? Número 4, formación de un sólido. ¿Cuándo se refieren a que estas reacciones químicas podrían formar un sólido? Por ejemplo, podríamos estar fusionando dos reactantes y pasado un tiempo mirar y que esta reacción estuviera en estado líquido, pero de repente se forma un precipitado. ¿Qué es un precipitado? El precipitado es como una especie de sal, imagínense como cristales de sal, que se forman debajo en la superficie ya del vasito precipitado que nosotros podamos usar, y esa formación de un sólido tiene las características de que ese precipitado sedimentó, es decir, bajó por efecto de la gravedad, ¿ya? ¿Qué es lo que explica esto, chiquillos? Que muchas veces nosotros vamos a tener la reacción de un sólido con un líquido, y se va a formar un líquido, pero pasado el tiempo podríamos tener este efecto de que se formara un precipitado, ¿ya? No tienen que asustarse si de repente ustedes ya después, cuando estemos en un laboratorio o yo les muestro otros ejemplos, tengamos sólido con líquido, formaron un sólido, por ejemplo, porque ese sólido puede absorber todo ese líquido y tener una reacción que tenga un producto que esté en estado sólido. A eso se refiere el punto número 4. Y por último, una propiedad muy importante de estas reacciones químicas es que se puede formar un cambio de color. Por ejemplo, yo podría tener dos sustancias reactantes que fueran una de color, ya, una incolora, por ejemplo, como el agüita, y otra colora, por ejemplo, como la fenoftaleína. La fenoftaleína se utiliza, es un indicador de pH, ¿ya? Que tiene un color como muy rosadito. Entonces, cuando ella se va juntando con otras especies, empieza a cambiar de color. Y eso no es porque nosotros hayamos teñido la sustancia ni nada, sino que porque al momento de reaccionar, cuando cambien sus propiedades en esta reacción química, vamos a encontrar productos que tengan otro color. Y eso es una propiedad física que nosotros podemos observar y que los laboratorios también en esta ficha que yo les contaba, tiene que ver con la información que yo estoy entregando. Junté esto con esto, reaccionaron, sí, y una de las características que ocurrió es que hubo un cambio de color. De rosado, por ejemplo, tornó o viró, que es la mayoría, el vocabulario que se ocupa, viró a azul, viró a celeste, ¿ya? Para que ustedes sepan que también hay propiedades físicas que nosotros podemos observar y son muy importantes al momento de hablar de una reacción. ¿Se entiende todo lo que hemos hablado hasta aquí? Sí. Sí. ¿Me siguen entonces? Vamos a hablar un poquito de cómo se llama cuando nosotros experimentamos una variación de energía en una reacción. Fíjense que si bien estamos haciendo una nivelación de contenidos, yo estoy adicionando información a esta unidad con el fin de hacerla aún más completa. Cuando nosotros hablamos de que los reactantes a productos no se pueden hacer de manera espontánea, es porque necesitan un agente externo. Cuando se necesita un agente externo, la mayoría de las veces es esta característica de las reacciones que se llama energía. La energía dentro de una reacción es muy, muy importante y nos permite ya acelerar o poder realizar una reacción que no es espontánea. Y a partir de eso vamos a tener dos tipos de reacciones. Hay reacciones que son del tipo endergónicas y reacciones que son del tipo exergónicas. Cuando hablamos de algo endergónico, ender significa que yo necesito absorber. Por lo tanto, si yo estoy en presencia de una reacción endergónica, significa que yo tengo que aplicar, suministrar energía para que esos reactantes se puedan convertir en productos, porque es un proceso que no es espontáneo. No se preocupen, chiquillos, cuando tienen problemas de internet, yo los voy a volver a aceptar en la clase, ¿ya? Yo entiendo absolutamente eso, así que, o si alguien tiene problemas de conexión, se desconecta y yo lo vuelvo a aceptar. No hay ningún problema. ¿Ya? Eso respecto a las reacciones endergónicas.
mientras que las reacciones exergónicas son aquellas que se producen en una reacción, pero que hay una liberación de energía. ¿Ya? Nosotros durante la próxima clase, cuando trabajemos, porque vamos a seguir reforzando el método del tanteo y el método algebraico, yo les voy a traer algunas reacciones tipo donde ustedes puedan visualizar cómo nosotros podemos poner en la reacción cuando se aplicó calor o cuando se liberó energía. ¿Ya? El semestre pasado vimos un ejemplo y yo les enseñé que se ponían con un triangulito. ¿Se acuerdan? Que poníamos la flechita y arriba poníamos un triangulito y eso significaba que estábamos en presencia de calor. Eso significa que yo tuve que entregar calor a esa reacción para que ocurriera. Y las reacciones que liberan calor son del tipo exergónicas. Pero cuando hay un intercambio de energía, ¿ya? Es decir, arriba hablábamos de la energía en general, ¿ya? Pero ahora nos vamos a la energía en forma de calor, es decir, esta energía térmica, que nosotros nos podemos dar cuenta de que está caliente o está frío, cuando hay exceso o cuando hay déficit de ese calor. Recordemos que para nosotros poder medir o cuantificar el calor, utilizamos esta variable que se llama temperatura. Yo puedo saber cuando algo está frío porque disminuyó su temperatura, y puedo saber que algo está caliente porque aumentó su temperatura. Y eso lo hacemos. ¿Con qué instrumento medimos la temperatura, chiquillos? A ver. ¿Termómetro? Un termómetro. Con un termómetro, o sea, cuando estamos medios enfermitos, ahí va la mamá, ¿cierto? Y nos ayuda con un termómetro. Lo mismo ocurre con las reacciones. No ocupamos termómetros tan pequeños como los que utilizamos en la casa, pero sí son formas de medir la cantidad de energía en forma de calor que tenemos en presencia de esa reacción. Por lo tanto, cuando una reacción química necesita absorber energía térmica, se llama reacción endotérmica. Por ejemplo, si yo estoy en el laboratorio, ¿cierto? Y tengo un mechero, que el que no lo conozca lo va a googlear, ¿qué es un mechero? Un mechero es como una cocina portátil, pero pequeñita que se utiliza en los laboratorios, que tiene una llavecita donde uno puede, obviamente, ocupar el combustible, que es el gas, pone ahí el encendedor, o el fósforo y prende esto. Entonces uno pone una malla arriba y encimita es como una cocinilla. Imagínense que estamos en un camping. Entonces uno pone el vasito precipitado encima y empieza a calentar esa solución. ¿Hay otras formas de calentarlo? Por supuesto que sí. Ya hay otros tipos otras formas de entregar calor a través de energía eléctrica, por supuesto, o a través, por ejemplo, de un agitador magnético. Un agitador magnético es aquel que empieza a mover la solución todo el rato sin que uno esté revolviendo. Por ejemplo, cuando hacemos el jugo, nosotros revolvemos, revolvemos, revolvemos. En el laboratorio, en vez de estar revolviendo, revolviendo, porque uno, nunca vamos a poder determinar a qué velocidad estamos revolviendo, y las reacciones necesitan tener todos esos parámetros controlados, y lo otro también puede ser peligroso, porque entre que voy revolviendo puedo salpicar, y si estoy con ácido y me cae ácido, independiente de que yo esté con guantes, eso me puede generar una quemadura. Entonces, aquellas energías que necesitan que uno le suministre energía en forma de calor se llaman reacciones endotérmicas. Sin embargo, hay otras, chiquillas, que yo les cuento que cuando juntamos dos reactantes, ¡pum!, se genera como una llama, pero no es una llama así como de una fogata, sino que la liberación de calor que ellas tienen es tanta la cantidad de energía que si nosotros no estamos ocupando los recipientes que se necesitan, por ejemplo, vidrio del tipo Pyrex, ya se podría quebrar. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperaturas que se produce por esta liberación de energía en forma de calor, ¡pum!, puede quebrar todo. Por eso los instrumentos dentro de un laboratorio, las varillas de agitación, los vasos precipitados, el matraz, todos los contenedores que nosotros tenemos son muy caros. Una cosita muy pequeñita puede costar, no sé, 10.000 pesos más. Y así imagínense que va aumentando según el tamaño y según la calidad del material que nosotros tenemos. Por eso siempre, si en algún momento nos encontramos en un laboratorio, ya sea en el colegio o en la universidad o instituto, cuando ustedes ya salgan de enseñanza media, tienen que ser muy cuidadosos. Yo cuando estaba en la universidad y estaba en el laboratorio, tuve un compañero que rompió 2 vasos y pagó mucha plata por eso. Entonces uno tiene que tener las medidas de precaución necesarias. Reacciones entonces que absorben energía en forma de calor, endotérmicas, y aquellas que liberan se llaman exotérmicas. ¿Preguntas, dudas? Hasta ahí, mis queridos alumnos. ¿Queda claro? Quedo a la espera de sus respuestas.
¿Quedan claros estos tipos de reacciones que estamos viendo en función de la energía? Porque esto es Sí. materia de prueba. Todo clarito como el agua. Muy bien, muchas gracias por responderme, chiquillos. Vamos entonces. Reacciones químicas y ecuaciones químicas es lo que hemos trabajado todo el semestre, y recuerden que una reacción química siempre se va a definir, voy a activar aquí mi lápiz, como un proceso que se lleva a cabo bajo una acción determinada. ¿Con qué fin? Con el fin de la creación de un producto, ¿cierto? Para satisfacer la necesidad que tengamos en ese momento. Mientras que la ecuación química es la simbolización de esta acción. Yo espero que toda la enseñanza media tenga esto muy claro, y que si algún día yo ya dejo de ser su profesora de química y tienen otra profesora o otro profesor, ya ustedes les pregunten, chiquillos, cuando estuvieron en primero medio, ¿las reacciones son iguales que las ecuaciones? Ustedes puedan decir con toda claridad que no son lo mismo, que van de la manito, pero que una representa el proceso y la otra simboliza esa acción. ¿Ya? Simboliza la misma acción. ¿Cuál es la acción? La creación de este producto para, por supuesto, cumplir con las necesidades que nosotros tengamos bajo ese contexto o situación determinada. Ya vamos a seguir avanzando porque ustedes tienen eso absolutamente claro. Y aquí, antes de que nosotros vayamos terminando la clase, no sé qué hora es, nos quedan 4 minutitos, ¿ya? Les dejé como una malla, ¿ya? De los conceptos claves que ustedes tienen que tener en claro, que yo ya no voy a repetir clase a clase porque ustedes tienen que tenerlos como en este glosario de química. Vamos a hablar un poquito de los reactivos, que ya sabemos que son sustancias que reaccionan y están ubicadas antes de la flecha, es decir, al lado izquierdo de la reacción. Los productos, que son aquellas sustancias que se forman, ya que se forman bajo la interacción del rompimiento de los enlaces que tenemos en los reactantes para la formación de esto que se llama producto y se ubica al lado derecho de la reacción química. El símbolo más, ¿qué importante es ese símbolo? ¿Por qué no utilizamos un menos? ¿Por qué no utilizamos un por? ¿Por qué no utilizamos una división? Porque estamos simbolizando que reaccionan, que se unen de cierta forma para formar, ya valga la redundancia, estos productos que nosotros necesitamos. Las flechitas, ¿a qué se refieren? Señalan el sentido de la reacción. Nosotros siempre ocupamos la flechita desde el lado izquierdo al lado derecho, pero cuando ustedes vayan creciendo, se van a dar cuenta que de repente las flechitas pueden estar así, en dos sentidos. Eso quiere decir que de reactantes llegamos a productos y que de productos llegamos a reactantes. Lo mismo ocurre con el estado de la sustancia. Recordemos que el semestre pasado trabajamos ya con las reacciones químicas y entre paréntesis, en el borde inferior derecho, poníamos el estado en el que se encontraba. S para los sólidos, L para los líquidos, G para los gaseosos y AC para aquellos que están disueltos en agua y se encuentran en estado acuoso. ¿Ya? Finalmente, los coeficientes y el subíndice. Coeficiente corresponde al numerito grande, que se llama coeficiente estequiométrico, e indica la cantidad de moléculas, ¿ya? Aquí yo ya estoy indicando número de moles. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima unidad, pero para que ustedes se empiecen a familiarizar ya con esos conceptos, vamos a decir que el coeficiente estequiométrico indica el número de moles o moléculas, como lo hemos conocido hasta ahora. Y por último, la cantidad de átomos. Este número pequeñito que antes no sabíamos qué significaba, ahora ya sabemos. Quiero saber entonces, chiquillos, ¿cuántos átomos de oxígeno hay presentes en la reacción que tenemos ahí? ¿Cuántos? Dos. ¿Quién más dice dos, aparte de Marlon? Por el chat me dicen dos. ¿Quién más está de acuerdo con que son dos? Dos. Muy bien, excelente, son dos porque el coeficiente, o sea, el subíndice, perdón, indica que son dos. Entonces ahora vamos a comparar, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos en los productos? Dos. ¿Siguen habiendo dos? A ver, Martín me dijo uno. Sofi me dice uno, porque aquí aparece un uno chiquitito, ¿cierto? Cuando no aparece nada es porque hay un uno pequeñito. Pero recuerden que el número grande, que es el número de moléculas, me dicen que yo tengo que multiplicar al subíndice.
Entonces tenemos que multiplicar, y 2 por 1 son 2. Entonces, si tenemos 2 átomos de oxígeno en la izquierda, que son los reactantes, y 2 átomos de oxígeno en la derecha, que son los productos, ¿por qué son iguales esa cantidad de átomos, chiquillos? ¿Qué Por la ley de la demuestran? conservación de la masa. Excelente, aquí estamos demostrando la ley de conservación de la masa. ¿Qué decía Antoine Lavoisier? Lavoisier dice, la ley de conservación de masa explica que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar de manera tal que ocurre la ruptura de enlaces, pero que estos elementos no desaparecen, sino que se reacomodan estratégicamente para poder tener presencia de un nuevo producto. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hasta ahí, queridos? ¿Todo clarito como el agua? Clarito, clarito. Clarito, clarito. Y ahí, por supuesto, está Antoine Lavoisier, que Profe. nos dice, dígame, ¿Esto lo va a subir hoy día ¿el a PPT? Classroom? Sí, Sí, lo subo hoy día. No se preocupe, Renato, para que pueda tomar los apuntes correspondientes. ya, ¿Ya? lo sé. De nada. Entonces aquí dice, miren qué importante, los átomos no desaparecen durante una reacción química, sino que solamente se reordenarán de una forma diferente para dar origen a nuevas sustancias que nosotros conocemos como productos. Próxima clase vamos a trabajar con método de balance de ecuaciones, método del tanteo y método algebraico. Vamos a empezar a ver unas ecuaciones que sean un poquito más complejas para que empecemos a poner en práctica todo. Pero antes de despedirnos, chiquillos, yo quiero que ustedes me digan, tanto por micrófono o por el chat, ¿qué fue lo que aprendimos hoy o qué recordamos hoy? Sobre que las sobre que las reacciones dependen de la energía. ¿Todos tienen energía? Muy bien, excelente, Cristal. A ver, ¿quién más se anima a hablar o a escribir? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? A ver, voy a ¿Cómo esperar. se reconoce una reacción química? Ya, Renato, ¿cómo la reconocemos? ¿Cierto? Tenemos que ver, ¿cierto? ¿Bajo qué parámetros ocurre? Hay algunas que aparecen de manera instantánea o espontánea que no necesitan energía y otras que les suministramos energía. Muy bien, Renato. Y me quedo con la última. ¿Qué más? Una tercera y cerramos la clase del día de hoy. ¿Quién se anima? Sin vergüenza, vamos nomás. Las reacciones endergánicas, Entergónicas, ¿ya? ¿Cuáles eran esas, Renato? las que absorben energía. Muy bien, ¿y cuáles eran las otras? Las exergónicas, ¿Y cuáles eran esas? las que liberaban energía. Muy bien, excelente. Voy a hacer el cierre de esta clase agradeciendo, por supuesto, la participación, la puntualidad y dejándolos invitados para que el próximo jueves nos encontremos a esta misma hora por este mismo canal para seguir aprendiendo nuevas herramientas para enfrentar nuestra segunda unidad de estequiometría. Éxito en este segundo semestre, tanto en química como en todas las asignaturas, chiquillos, y nos vemos la próxima semana. Voy a dejar de grabar. Voy a